Señor, espero que tu gracia opere en esta hora, en nuestra mente, en nuestro corazón, y puedas hablarnos vos a nuestro entendimiento. Que no sea yo impedimento para tu obrar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oro al Señor porque no quiero ser gravoso, no quiero que ustedes me tengan que soportar, sino que puedan entender el corazón de Dios, lo que está en su corazón, en sus pensamientos. Tengo acá en mi celular la Biblia porque tiene letras un poco más grandes. Me pongo los anteojos igual, pero me ayuda mucho el celular para este caso. Quiero hablar un poquito, compartir con ustedes algo que Jesús, la esencia de lo que Jesús compartió mientras estuvo con nosotros como hombre y como Dios a la vez. Hay una particularidad de la que siempre hablamos siempre de las acciones, pero las acciones definen cualidades y virtudes, ¿no? ¿Por qué? Porque las cualidades o las virtudes son los que manifiestan las intenciones de nuestro corazón, de nuestro interior. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Se demuestran a través de nuestras cualidades o virtudes, como lo queramos llamar. Lo contrario a las virtudes sería ¿cómo era que había puesto acá? Un defecto. Cuando no hay una virtud hay un defecto. Entonces, todos tenemos cualidades respecto a Dios o viceversa, ¿no? Ahora, Jesús cuando llegó su hora, cuando llegó el momento que Dios había designado, como dice ahí en Mateo 4, 17, que habla que después que Juan el Bautista fue encarcelado, dice, desde entonces, cuando llegó el momento, comenzó Jesús a comunicar o a predicar del reino de Dios. Y lo comenzó haciendo, mencionando las cualidades o las virtudes que corresponden o son recíprocas a nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Cómo era la relación que Dios quiere que tengamos? Y lo primero que menciona el Señor es el arrepentimiento, ¿no? Y más tarde, Jesús hace una serie de acciones, que lo pueden leer en el Sermón del Monte, que definen lo que Él después revela cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo lo que comprende el Sermón del Monte, eso que dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, no matarás, no robarás, ¿vieron? El que si tu ojo te es ocasión de caer, todo eso, esas acciones, esas actitudes, responden a una virtud de humildad y de mansedumbre. Por eso que Jesús dijo después, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, todo lo que Jesús habló y declaró respecto a nuestra relación con Dios, está basado en estas virtudes, en estas cualidades que tienen esa esencia de humildad, de mansedumbre, de amor. A veces nosotros enfocamos la vista sobre las acciones, pero no vemos con qué intenciones salen esas acciones, ¿no? Por eso es que Jesús ahí, un par de sucesos que ocurren donde los fariseos lo querían acusar a él y él después empieza a decirle, ustedes, sus acciones parecen muy bonitas, pero sus intenciones por dentro son como un sepulcro, ¿no? Y hace esa comparación del sepulcro blanqueado, pero el interior está podrido. Era una metáfora que Jesús le hace diciendo, vos por afuera tu conducta parece linda, parece muy prolija, muy ordenada, pero ¿con qué intenciones estás haciendo? Por eso que Jesús siempre enfocaba las cualidades o las virtudes
de esa relación con Dios. Y más adelante Jesús ahí en Mateo 10, 16 habla de otra cualidad o de otra virtud, que es ser prudente, que es la prudencia, ¿no? Y Jesús menciona ese párrafo: hoy aquí os envío como oveja entre lobos, ¿no? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Ahora, según el diccionario, ¿no? ¿Qué es prudencia? El diccionario castellano define esto, ¿no? Es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actitudes y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios, ¿no? Dicho de otra manera, es una persona que hace las cosas con atención y cuidado para evitar accidentes que le puedan dañar al prójimo o a sí mismo. Eso sería la prudencia según el diccionario, ¿no? Ahora, esta definición está enfocada hacia el yo de la persona, ¿no? Y luego afecta al prójimo, porque dice, es la persona que hace las cosas para que no tenga perjuicio. Nadie quiere ser perjudicado, entonces, si yo me voy a subir a la escalera, primero voy a ver que la escalera esté firme, no sea cosa que se me patina y me caiga. Eso sería prudente para subirme a la escalera. Si es para cruzar la calle, ¿yo qué voy a hacer? Y miro para la izquierda, miro para la derecha, no viene ningún vehículo ni ninguna otra cosa y cruzo. Eso sería, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy mirando, sacando conclusión de las cosas y adecuo mi conducta, mi accionar para que no sea perjudicado. Pero eso siempre está enfocado hacia mí y por segundo plano a mi prójimo, porque si un coche me choca, yo voy a ser lastimado y él va a tener que ir a juicio y responder por el accidente, ¿no? Por el siniestro. Pero el enfoque que Jesús le da a las cosas no es en un sentido egoísta, es sino de amor. Por eso que en Mateo 16, ¿no? Se refiere a nuestra relación con el prójimo. Hay una traducción de la Escritura que habla de este párrafo y reemplaza o traduce la palabra prudencia por astuto, ¿no? Y yo encuentro que es un error de este hermano o al que lo tradujo, porque si nosotros buscamos la palabra astuto en el diccionario, nosotros hablamos castellano, entonces el diccionario castellano, ¿no? La palabra astuto está definida que es una persona que tiene entendimiento de las cosas y con engaño y con fantasías o artilugios, dice, busca su propio beneficio. Ahora, imagínense qué esencia de amor hay en eso. Si yo, engañando a mi prójimo y con ventaja, me saco provecho para mí mismo, no creo que Jesús esté diciendo eso, ¿no? Yo digo que, como habla de que un astuto es una persona que tiene la capacidad de comprender la situación, este hermano se confundió y tomó solamente ese pedacito sin darse cuenta que lo hace con engaño, ¿no? Ahora, o sea, el astuto, en resumen, es un ventajero, un engañador, un mentiroso o estafador. Ahora, miren lo que dice en 1 Corintios acerca de esto. 1 Corintios 6, a ver, lo voy a buscar acá, del 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entre toda esa lista de los que no son virtudes, que tienen estas cualidades, que son errores, ¿no? Que son defectos para con el Señor,
no entrarán al reino de los cielos, están los estafadores, los astutos. Ahora, ya hubo uno de esos en el cielo, ¿no? De la cual el Señor lo echó. En el cielo ya hubo un astuto, y ¿saben dónde lo menciona? El libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, 14, ahí Dios nos deja el testimonio de un ser creado por Dios que se volvió astuto y Dios lo tuvo que echar del cielo. Así que por eso que Pablo también dice que ningún estafador, ningún astuto entrará al reino de los cielos, ¿no? Esto es lo referido a lo que es la prudencia, ¿no? Lo contrario a la prudencia que menciona esa palabra. Ahora, quería compartirle este párrafo para que comprendamos un poquito lo que Dios considera importante en una actitud, en una virtud, ¿no? En esa intención de persona, porque las virtudes muestran las intenciones, ¿no? Y dice en Ezequiel 28, 14, dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados hasta que se halló maldad en ti. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé de la tierra de delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con las multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Qué párrafo interesante, ¿no? ¿Saben de quién está hablando? De nuestro adversario, el diablo, que en un momento era un querubín creado por Dios. Dios lo hizo perfecto en todo, hasta que se halló maldad en él. Se vio tanto esplendor que Dios le dio, que se creyó superior a los demás. Y ahí el primer defecto que se produce en él, que en vez de ser humilde, se convirtió en un orgulloso. Ahora acá dice, a causa de tus contrataciones, dice el verso 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. ¿Sabe qué significa contrataciones? Porque esto es la versión Reina Valera, pero si nosotros buscamos, la palabra contrataciones son negocios. Ahora, negocios, nosotros hoy hablamos de negocios y hablamos de plata. Pero en realidad negocios son intercambio, es un intercambio. Cuando nosotros intercambiamos nuestras virtudes, estamos haciendo negocios, ¿no? Cuando yo que soy capaz para apretar un tornillito, te aprieto el tornillo y vos que sos capaz de coser un pantalón, me cosés el ruedo del pantalón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un negocio. Ahora dice, a causa de la iniquidad de tus contrataciones. En la otra versión dice, de tus negocios deshonestos. El diablo, que no era diablo todavía, empezó a hacer negocios deshonestos con los ángeles del cielo. Un estafador, un engañador. Cuando el Señor lo puso en evidencia, por eso dice, y te puse, y lo puso como ejemplo ante la tierra. ¿Ustedes quieren ver cuál es el fin de un estafador? Bueno, el ejemplo es el diablo. Que dice el 19, no sé si está ahí, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser.
para siempre, cuando llegue el tiempo del juicio del Señor, ese estafador y engañador, vieron que en el huerto del Edén dice que la serpiente era más astuta que todos los demás animales. ¿Por qué? ¿Quién estaba en la serpiente? El diablo, ese estafador, ese engañador que con astucia, con engaño, sacaba provecho y ventaja para sí. Por eso Dios lo echó. Por eso dice Pablo que ningún estafador entrará al reino de los cielos, pero sí los prudentes, ¿no? Ahora, volvamos a la prudencia, porque Jesús habla de esto, Jesús expresa esta cualidad, esta virtud, ¿no? Ahora, la prudencia que Jesús menciona en Mateo 24:45, vamos a Mateo 24:45, está referida en otro aspecto. Está referida hacia el punto de vista hacia Dios, no hacia la persona o hacia el prójimo, ¿no? Jesús menciona esto, ¿no? Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto es una parábola. Ahora, Jesús le dice esta parábola y usa la virtud de prudencia, de prudente. Jesús está hablando de esto porque arranca la conversación con los discípulos cuando Jesús sale del templo después que sanó a unos y ayudó a otros, y los discípulos, los fariseos lo acusaron con qué autoridad hacía todo eso, y cuando salían del templo los discípulos, yo entiendo, digo yo ahora me imagino esto, que quizás para salir un poco de olvidarse un poco de la cabeza de esa situación tan difícil que pasaron ahí con los fariseos, que le dice, ¿viste qué lindo edificio? Qué esplendor de construcción. Y Jesús le dice, de cierto os digo que no quedará nada de esto que hoy veis, ¿no? Y después cuando más adelante los discípulos se quedaron con eso y cuando estaban sentados le dice, y decinos cuándo van a acontecer estas cosas. Entonces Jesús les empieza a explicar sobre la venida del reino, y ustedes lo pueden ver en el capítulo 24, donde Jesús hace toda una narración de cómo van a acontecer los sucesos ya pasados y por venir. Y hace la parábola de la oveja perdida y hace la parábola de los talentos, y llegado a eso llega a este punto, ¿no? Ahora, y habla de la prudencia. Ahora, ese hombre, esa persona prudente que Jesús menciona, lo está refiriendo a una persona que es confiable, una persona responsable, una persona que es sensato, o sea, que busca comprender las cosas, ¿no? Es decir, que le da el valor y la importancia que le corresponde a cada cosa. Somos prudentes o desarrollamos prudencia cuando hacemos todo lo que Jesús dice y valoramos quién es Él, ¿no? Jesús usa esta parábola porque dice, acá habla de un siervo, un estanciero, tiene empleados, ¿no? En ese tiempo habían siervos y estaba el amo que le daba a cada uno su labor. Uno iba a sembrar, el otro iba a cuidar las vacas, el otro cuidaba los caballos. Y dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor? O sea, en una fábrica sería, ¿quién va a ser el que el patrón ponga como encargado? ¿A quién pone el patrón como encargado? No lo pone a cualquiera, pone a un tipo que sea confiable, que sea responsable, que sea sensato. No va a poner a cualquiera, ¿no? O sea, va a poner a alguien que está dispuesto a hacer las cosas como el patrón quiere, que no toma las cosas a la ligera o minimiza el valor de las cosas. Entonces, lo que Jesús está diciendo, que el que no toma las cosas, las virtudes, las cualidades que
que mencionamos antes, que él menciona sobre el arrepentimiento. Nosotros siempre cuando hablamos del arrepentimiento enfocamos nuestra mirada siempre en punto de vista hacia acá. Entonces cambio lo malo por lo bueno. Lo malo me hacía mal, lo bueno me hace bien. Sí es un arrepentimiento, es genuino, pero sigue siendo el punto central el yo, el ego. Ahora, ¿y el arrepentimiento en cambio al punto de vista del Señor en cuanto a lo que es recíproco para con Él? O sea, es un tema más amplio, ¿no? Hablar del arrepentimiento, no era mi tema, pero quiero decir, Jesús habló de todas estas virtudes. Cuando yo no tomo con el valor y con la importancia que tiene, no estoy siendo prudente, no estoy siendo confiable, no estoy siendo sensato sobre la gracia que Dios nos dio. Él dio su vida por nosotros, nos amó, nos enseñó el corazón del Padre, la santidad y la pureza que en Él hay. Y yo soy un insensato. No tomo en cuenta la importancia, el valor que eso tiene. No tengo el valor, no tomo por valor quién es Jesús. ¿Vieron cuando Jesús hace esa parábola de que un señor plantó una viña y la alquiló y después a su tiempo mandó a cobrar la ganancia de los frutos? Y estos agarraron y en vez de darle la ganancia que correspondía a los mensajeros, los golpearon y los mandaron sin nada. Y después mandó otros mensajeros y después entonces dice, mandó a su hijo y en vez de tener respeto por el hijo, lo mataron al hijo para quedarse con... Y eso Jesús lo menciona esa parábola diciendo, Dios mandó mensajeros, Dios nos habló muchas veces por nuestros padres, por los profetas en los postreros días, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, mandó a su Hijo por nosotros. Si bien Jesús murió por nosotros y Él entregó su vida, pero los que lo mataron, no era esa la intención. Su intención era deshacerse de ese que los ponía en evidencia la maldad que había. Yo voy al médico y el médico me da un diagnóstico y me dice que estoy enfermo y que necesito ser sanado. Y yo agarro y en vez de eso rompo el diagnóstico. Y le digo, no, este que sabe. No mato al médico, pero ¿no? Ahora, eso es más o menos lo mismo. Cuando yo no tomo el valor de quién es Jesús, no soy prudente. Ahora, esa prudencia, esa cualidad, esa virtud, es la que hace que alcance o reciba la promesa de heredar esa vida eterna con Dios. Miren cómo termina este texto, ¿no? Bueno, el capítulo siguiente, después de esa parábola del siervo prudente, ¿no? En el capítulo 25, verso 34, Jesús resume todo eso, ¿no? Y en el verso 34, a ver si no me equivoco, sí, 34, Jesús le dice, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y él le dice, los que desarrollaron esas virtudes, tuve hambre y me diste que comer y tuve sed, ¿no? Que más o menos conocemos ese párrafo. Ahora, Jesús nos hace visible la idea de Dios desde antes de la fundación del mundo, de cuál era la idea de Dios, de que heredásemos su reino. Para eso Dios nos hizo nacer, para eso Dios nos da vida en esta tierra, para prepararnos para heredar la vida eterna. Ese es nuestro propósito acá. Pero nuestro proyecto en la eternidad es tener vida eterna con Dios, con el Padre. Y Jesús acá lo hace visible, ¿no? Lo declara. Ahora, para heredar esto, para que Dios nos diga, venid bendito de mi Padre, entre la humildad, la mansedumbre y el amor, tengo que
asociar esta prudencia. Vieron que Pedro en la segunda carta dice, a la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Bueno, es lo mismo, con otras palabras, es decir, aprended de mí que soy manso y humilde y lleno de amor, a eso agregale la prudencia, dale importancia a eso, no lo tomes como poca cosa. ¿Entendés? Jesús dice en una parte dice, todo lo que el hombre diga, dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, darán cuenta en el día del juicio. Ahora, ¿cómo tomás vos eso que Jesús dice? ¿Como importante más o menos? O sea, por cada palabra que yo diga tengo que dar cuenta. Entonces, vos decís, sí, es una forma de expresarme el decir esta expresión o la otra expresión. Hay muchos que se dicen cristianos y andan con la B larga, en vez de decirle che muchacho, che amigo o che vos, le mandan el vos, ¿no? Y se dicen ser cristianos. Yo tengo compañeros en el trabajo que se expresan así. Ahora, ¿qué expresa de pureza esa expresión en tu boca? Porque Dios es puro. En primera de Juan dice, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora, entonces, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. No es, o sea, si yo te digo, che, lo que dijiste está mal, yo no te estoy prejuiciando o teniendo, o sea, no te estoy discriminando porque vos hables mal. Te estoy ayudando a que vos abras los ojos, seas prudente, seas sensato y te des cuenta. Eso vas a recibir una consecuencia. Dice, no os engañéis, dice Pablo, en Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ¿no? Ahora, todo eso que esas cualidades, esas acciones, convergen en la prudencia. Cuando uno es prudente, entonces piensa y mira y discierne qué es lo que digo, qué es lo que pienso, con qué intención hago esto. Yo no lo mato a él porque va a venir la gendarmería y me mete preso, o no lo mato porque Dios es el dador de la vida y Él es quien tiene la autoridad de dar vida y de quitarla. Porque yo no lo mato, porque el mandamiento dice no matarás y la Constitución también dice no matarás, qué curioso, ¿no? Pero ¿con qué intención yo lo hago? ¿Con qué intención yo no miento? ¿Para quedar bien o porque Dios es verdadero? Porque cuando en un momento digo la verdad para quedar bien y cuando la verdad me va a hacer quedar mal, ahí miento. Entonces, ¿cuál es la virtud ahí? Ahí ya no hay una virtud, ahí ya pasa el otro, hay un defecto, ¿no? Esa es prudencia. Y esa prudencia es la que nos hace heredar esa promesa. Dice, al final de este párrafo, ¿no? Que venid benditos de mi Padre, dice. Y al final dice, entonces les responderá el rey diciendo, de cierto os digo, en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ahí entonces el Señor concluye su relato diciendo que a cada uno va a recibir su consecuencia. Ahora dice, por cuanto a mí no me lo hicisteis, a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no aprendo a ser humilde y manso con ustedes, con mi prójimo, con el que está al lado mío, tampoco voy a ser manso y humilde con el Señor. Uno piensa eso y dice, no, pero con el Señor sí soy re humilde, con el Señor sí soy manso, con el Señor no me creo que soy superior. Y se engaña a sí mismo, porque si yo no puedo aprender a considerar a mi hermano superior a mí, no aprendo a ser humilde, y con el Señor no soy humilde. Si yo no aprendo a ser manso con mis seres queridos, con mi prójimo, tampoco soy manso con el Señor. Y cuando el Señor me diga, yo quiero que hagas esto, y yo le voy a decir, no, eso no quiero hacer, no me gusta hacer eso. O lo voy a hacer a mi gusto y a mi tiempo, ¿no? Eso no es un manso, eso es un rebelde.
¿no? Ahora, por eso que Jesús le dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Y eso no es ser prudente, ¿no? Eso es lo que Jesús está concluyendo después de hablar de todo lo que nos espera en nuestra trayectoria y el desarrollo a lo que el Señor nos llamó. Cuando leímos esto en Mateo 24, ¿no? Él dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Yo hablé de la prudencia, pero Jesús también menciona la palabra fiel. Y digo, ¿y qué dice del fiel? ¿No? Como broche de oro, ¿no? El fiel es la persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo, que muestra apego y sumisión a su dueño. Ahora, yo tomo esta definición y pongo mi punto de vista en el Señor, porque eso es lo que dice el diccionario en punto de vista humano. Ahora, firme y constante a sus afectos. ¿Quién es tu afecto? ¿A quién amás vos? Entonces, si yo quiero amarte, anhelo a ti, quiero aprender a amarte, a corresponderte. Ese es mi afecto, ¿no? Afecto es amor, aprecio. Si apreciamos al Señor por lo que Él es y por lo que hizo por nosotros, entonces empezamos a ser firmes y constantes a sus ideas, a sus obligaciones, a cumplir con sus compromisos, dice. Es el que se apega. El Salmo 62 creo que es, o 63, no me acuerdo bien. Mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. La cantamos, temprano yo te buscaré. ¿No? Mi alma está apegada a ti. Ahora, ese es una persona fiel, ¿no? Que es sumisión a su dueño. ¿Quién es nuestro dueño? ¿No? Pero no nuestro dueño que nos hostiga y nos tiene como un dictador. Es nuestro dueño porque nos protege, porque nos cuida, porque Él nos dio la vida y nos guarda y nos sustenta y nos hace todo lo mejor, ¿no? Una de las cosas que el Señor me hizo entender es que las virtudes no se desarrollan porque yo lea la definición de lo que significa ser fiel o ser prudente. Eso no me desarrolla las virtudes. Las virtudes se desarrollan cuando soy puesto a través de circunstancias. A través de las situaciones o circunstancias que vivimos diariamente es donde empiezan a desarrollarse la mansedumbre, la humildad, la prudencia, el amor, la fidelidad. Y es por eso que Dios permite algunas circunstancias y otras las genera. Para que esas virtudes se desarrollen, porque lo que Dios quiere es que heredemos su reino, preparado desde antes de la fundación. En Éxodo, cuando yo anotaba esto que el Señor me hacía reflexionar, me hizo acordar de un párrafo de Éxodo capítulo 13, verso 17, cuando dice que cuando el pueblo salió de Egipto y que ya Faraón no lo perseguía más, Dios no lo hizo ir por el camino más corto, que era el de la tierra de los filisteos, porque ese pueblo estaba en guerra. Dice, y no sea cosa que mi pueblo se asuste y se quieran volver de vuelta para atrás. Ahora, ¿Dios qué hizo? Dios sabía cómo estaba el panorama y entonces generó una circunstancia para que vayan por otro lado. Dios a veces permite que ocurra algo o a veces genera otras situaciones. ¿Con qué motivo? Para que se desarrolle esto, para que yo aprenda a amar como Jesús, a ser manso como Jesús, a ser humilde como Jesús, a ser prudente como el Señor. Jesús hasta la última hora de hombre, si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, constantemente deponiendo su gusto, su parecer, su voluntad por la del Padre. ¿Por qué? Porque estaba apegado a su plan.
una persona fiel, sumiso al amor del Padre. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Lo mismo. Esa es lo que Jesús les dice a los discípulos y nos dice a nosotros. Nuestro caminar diario tiene que ir desarrollando esto. Por eso nos ocurren cosas, para que a ver si estoy dispuesto a esto o no, o si no nos volvemos a Egipto. Amén. Espero haber podido expresar la idea de lo que Jesús quiso decir a los discípulos y nos lo dejó escrito para nosotros, a fin de que podamos alcanzar esa herencia de amor que Dios tiene para nosotros. Oramos. Padre eterno y Dios bendito, gracias por tu palabra, por habernos dejado escrito lo que está en tu corazón, lo que vos querés y esperás de nosotros, esa reciprocidad, esa correspondencia para con tu santidad, con tu justicia y tu verdad, Señor. Aquí estamos dispuestos a ir en pos de ti, Señor. Que podamos ser prudentes, Espíritu Santo, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, abrir nuestra mente para que nuestros pensamientos sean claros y podamos tener presente y distinguir, Señor, qué es lo que corresponde a tu presencia, a tu voluntad, a tu amor, lo que es recíproco a tu santidad, Señor. Aquí estamos, Señor, nos ponemos en tus manos. No somos capaces por nosotros mismos, pero sí estamos dispuestos a que tú operes en nosotros y en la medida que caminamos contigo, tú nos darás ese crecimiento de carácter, de virtud, de amor a ti. En el nombre de Jesús, Señor.